Hola, qué bueno encontrarnos una vez más en este tiempo de altar familiar. El día de hoy quiero profundizar en el tema "No quites de mí tu Santo Espíritu". El salmista David escribe esta porción en el Salmo 51, versículo 11. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Y creo que esta es una de las grandes verdades que nosotros necesitamos entender. Les hablé el lunes pasado, usted puede ver un poco los videos anteriores, acerca de la necesidad de entender entre la diferencia de cuando el Espíritu Santo viene a morar en la vida de cada creyente y la diferencia cuando somos llenos del Espíritu Santo. Cuando una persona entrega su vida a Jesús y le reconoce como el único Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en el cuerpo, en la vida, en el ser de aquella persona que ha aceptado a Jesús como el único Señor de su vida. No está hablando de una práctica religiosa, no está hablando de convertirse de una religión a otra, está hablando de aceptar el reino de Dios en su vida, en su totalidad. Pero ese simplemente es el inicio de una aventura maravillosa, que el reino de Dios va a irse manifestando en nosotros. Una de las cosas que todo creyente debe entender es la necesidad de poder ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizados con el Espíritu Santo. Uno de los libros que me gusta leer biográficos se llama Los Generales de Dios y aparece la biografía de William Seymour, un hombre afrodescendiente que fue capaz de creer que el bautismo en el Espíritu Santo era necesario para que todo creyente pudiera testificar. Y en medio de una sociedad racista, él lograba hacerse en la puerta para escuchar lo que en la sala se comentaba acerca del Espíritu Santo en la casa de Parman. Y allí él podía escuchar acerca de cómo ellos, los que estaban adentro, podían estudiar acerca del libro de Hechos de los Apóstoles. Este hombre jamás se venció o se sintió menospreciado porque era tal su hambre por Dios que logró conectarse con estas verdades. Y empezó a enseñarlas. Empezó a enseñarle a las personas que tenían pasión por el Espíritu Santo y pasión por lo que había sucedido en Hechos capítulo 2, que era lo mismo que podía suceder en su momento y sigue sucediendo ahora. Es lo que en la historia de la iglesia protestante se llama el avivamiento de la calle Azusa. El avivamiento de la calle Azusa comenzó con personas que tenían hambre de Dios. Si tú estás conectado con este altar, tal vez estás pidiendo y tienes un hambre de Dios especial. Tal vez todavía no has hablado en otras lenguas como la evidencia inicial, pero tienes el hambre y eso es importante. Es importante que la conserves aun cuando Dios te sacie y te bautice y tengas la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. No puedes perder el hambre por la presencia de Dios. Por eso el salmista dice, no me quites, no quites de mí, no me alejes de tu presencia, de tu panim, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Ahora, ¿cómo podemos nosotros recibir el bautismo en el Espíritu Santo? El bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia que es Jesús el que lo hace. No lo hace ningún pastor, evangelista o ningún ministro. Es una experiencia sobrenatural cuando nuestro Señor Jesús te sumerge en la totalidad del Espíritu Santo. No significa vivir una vida de perfección. El bautismo del Espíritu Santo no es para salvación, es para ser testigos. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice de la siguiente manera: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En el griego aparece una palabra muy interesante que es dunamis, que es la palabra usada para dinamita en los siglos posteriores. Una explosión. O sea que cuando un creyente en el cual habita el Espíritu Santo ha sido salvo, viene y se sumerge o es sumergido por Jesús en una investidura especial, hay una explosión espiritual en su vida.
Una explosión que los lleva a entrar en dimensiones mayores, a operar con mayor capacidad de fe, a tener mayor pasión y poder al testificar. Yo he escuchado a muchas personas, buenos hijos de Dios, que son creyentes, que dicen no es necesario el bautismo en el Espíritu Santo, pero lo hablan desde la experiencia de no haberlo experimentado. Pero jamás he conocido a alguien que haya sido lleno del Espíritu Santo que no diga esto es necesario en mi vida. ¿Cómo puedo recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Aprendí 3 cosas que quiero enseñarte hoy. Son sencillas. La primera es que tienes que pedirlo. Si no lo pides, no recibes. Jesús habló acerca de que ¿quién de vosotros, si tu hijo le pide pan, le dará una piedra? Y él mismo dice, ¿y no creéis que yo voy a darle el Espíritu Santo a los que me lo pidan? Ese pasaje del Nuevo Testamento, de los Evangelios, tiene que ser revelador. Tenemos un Padre bueno que quiere darte lo que Él ha planeado para tu vida. No solamente porque el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti, sino que Él quiere llenarte. Pero tienes que pedirlo y al pedirlo tienes que preguntarte para qué lo quieres. Jesús fue claro en esto y dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido y me seréis testigo. La palabra en el griego testigos es martirius. Es la misma raíz de mártir. O sea, estar dispuesto a testificar aún con el riesgo de exponer su vida. Y ahí entonces el escenario se nos amplía y se nos hace entender que hay personas que quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo solo por una experiencia espiritual. Solo quieren recibir el bautismo del Espíritu Santo porque quieren tener la experiencia de hablar en otras lenguas, porque escuchan a otros creyentes hablar en otras lenguas y quieren tener esa experiencia. Pero este bautismo en el Espíritu Santo no es para una experiencia personal, es para aquellos que quieren servirle, es para aquellos que quieren ser instrumentos en sus manos, es para aquellos que quieren ser testigos. ¿Ves por qué hay personas que piden y no reciben? Hay personas que piden y no reciben porque no se han conectado con el servicio. Pero ahora te estoy hablando, si tienes hambre de Dios y quieres servirle, este maravilloso regalo es para ti. Pero también no solamente hay que pedirlo, sino que también tienes que anhelarlo con todo tu corazón. Tienes que desearlo con toda tu alma. Aunque no entiendas, tienes que anhelarlo. Tienes que decir, ¿sabes, Señor? Esto lo anhelo, esto lo quiero. Y ese anhelo te va a llevar a una búsqueda insaciable de la llenura con el Espíritu Santo. Y por último, no solamente tienes que pedirlo, tienes que anhelarlo, sino que tienes que recibirlo. Muchas personas en medio de ministraciones han sentido una experiencia espiritual maravillosa. Unos sienten un fuego en todo su cuerpo, empiezan a llorar, otros empiezan a temblar, otros sencillamente están allí y empiezan de un momento a otro, empiezan a hablar en otras lenguas. Pero he visto que hay personas que están llenas de temor. Y están llenas de frustraciones. Y están diciendo, esto no es para mí. ¿Será que el Señor no me lo quiere dar? Y esas frustraciones las usa el enemigo para que no recibas aquello que Dios ya te entregó. Es un regalo. Es un regalo. Y los regalos tienes que recibirlo. Tienes que tomarlo de la mano del Señor y decir, es para mí. Pero también tienes que abrir tu boca y Él lo llenará. En un estudio sobre el bautismo del Espíritu Santo que estaba tomando el predicador, dijo unas palabras muy interesantes. Me dijo, o nos decía a los que estábamos allí, el bautismo del Espíritu Santo se recibe por fe y para fe. Significa que lo recibo por fe y hablo por fe. Las lenguas del Espíritu Santo no vienen desde la razón, vienen desde el Espíritu. Esto es algo que a veces no podemos tal vez conectar muy bien, pero permítame explicárselo. Cuando hablamos en otras lenguas, no hablamos desde nuestro intelecto, hablamos desde nuestro espíritu. Es algo extraño, porque cualquiera que habla en otras lenguas y tal vez tiene la experiencia, te das cuenta que jamás estoy pensando en qué palabra voy a decir, sino que el lenguaje fluye porque fluye desde mi espíritu. Entonces no tengo que pensar qué palabras tengo que repetir, no, es un acto de fe.
Ahora que hagamos la oración para que Jesús te bautice con Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, una persona maravillosa, puedas tener la experiencia de empezar a hablar en otras lenguas como la evidencia inicial. Y tendrás que tener fe, creerlo, y a medida que tu fe se va desarrollando y tu boca va hablando las maravillas de Dios, así sea una sola palabra, si hablas una sola palabra es porque el Señor te bautizó con su Espíritu Santo. Lo que tienes que hacer es empezar a ejercitar el lenguaje del Espíritu. Hablar en lenguas es una realidad bíblica y es una realidad actual para nosotros. ¿Para qué sirve? Algunos dicen, ¿para qué es esa glosalía? ¿Para qué es ese hablar en otras lenguas? La Biblia dice que para interceder. La Biblia dice que para orar en el Espíritu. El Espíritu Santo se une a mi espíritu y puedo orar efectivamente en otras lenguas. Tal vez todo esto que te estoy diciendo hoy es nuevo para ti. Te invito a que leas Hechos capítulo 2 y puedas ver que de repente vino un viento recio, apareció, y todos los que estaban allí en el aposento alto, 120, se aparecieron como lenguas de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas las maravillas de Dios, y los de personas de diferentes lugares escuchaban cómo hablaba maravillas de Dios. Ahora, si lo pides hoy, si lo anhelas hoy, te aseguro que el Señor te lo va a dar. Finalizo diciéndote esto. Cuando el Señor me bautizó con su Espíritu Santo, tal vez tenía unos 2 o 3 meses de convertido. Y fui el domingo a la iglesia, y mientras estábamos con la iglesia reunida, adorando al Señor, una persona que estaba a mi lado, escuché que hablaba un lenguaje extraño. Pensé que era una persona que venía del extranjero. Pero al verlo, vi la cara de colombiano que tenía, así que dije, no puede ser extranjero. Además que era un lenguaje extraño, no era un idioma que yo habría escuchado con anterioridad. Pero a medida que me le acerqué un poco, yo sentía que cuando este hombre hablaba en esas lenguas, había una atmósfera que lo rodeaba. Yo sentía como mi piel se erizaba. Había poder de Dios allí. Cuando llegué a casa esa noche, me arrodillé. No sabía, nadie me había enseñado sobre eso, pero le dije al Señor, ¿sabe, Señor? Yo quiero lo que este hombre tenía. Si eso es tuyo, yo quiero lo que ese hombre tenía. Y es más, no me levanto de aquí hasta que no me lo des. Y empecé a pedírselo. Y yo lo recibo. Y si ese hombre tenía eso, yo quiero eso para mi vida. De pronto, un momento, mientras estaba orando, sentí como mi lengua empezó a volverse como pesada y empecé a asustarme. Intenté colocarme de pie, pero había un calor, un fuego que había caído sobre mi vida y no podía levantarme. Y de pronto empecé a hablar cosas que yo no entendía. Me asusté y dije, me enloquecí. Después de un instante pude levantarme y lanzarme en la cama y colocarme almohada, asustado porque no sabía qué era lo que había pasado. Esa noche el Espíritu Santo vino y Jesús me bautizó con Espíritu Santo y fuego. Tiempo después me di cuenta, vino el conocimiento. ¿Y a qué te llevo a esto? Es que no necesitas ser el mejor creyente del mundo, el creyente perfecto, porque no lo hay además, para tener el regalo y la promesa del Padre. Jesús le dijo a los discípulos, no se muevan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, si tú lo pides, si tú lo anhelas, si tú lo vas a recibir. Yo quiero que aún aquellos que tienen la experiencia de haber sido bautizados con el Espíritu Santo y han dejado de hablar en otras lenguas, que hoy te conectes en esta oración para que el Señor avive. No tienes que pedirle al Señor que te vuelva a bautizar, no, sino que avive el don de Dios que fue colocado en ti. Padre, te doy gracias. Gracias porque no nos has dejado solos, porque has escuchado la oración de tu Hijo, nuestro amado Señor, que nos darías el Espíritu Santo. Y nosotros, Señor, tenemos a tu Espíritu Santo. Gracias por esa persona maravillosa que nos refleja tu presencia. Señor, yo he hablado
acerca del bautismo en el Espíritu Santo porque tu palabra lo dice y sé que es real. Y en esta hora, Señor, pido que en cada casa donde, Señor, están viendo, Señor, tus hijos con anhelo y lo están pidiendo, Señor, y lo anhelan con todo su corazón, en el nombre de Jesucristo, sean bautizados con Espíritu Santo y fuego. Por la fe coloco mis manos en el nombre de Jesús sobre ellos y declaro que ahora son bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, en el nombre de Jesucristo. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro experiencias sobrenaturales que vienen, experiencias del Espíritu Santo. Hay un fuego, hay una llenura. Si estás experimentando eso, aunque se acabe este altar, sigue allí. El Espíritu Santo viene sobre ti, ahí donde está, y te llena. Empieza a glorificar a Dios. No te quedes callado, empieza a glorificar a Dios. Ahí viene, en el nombre de Jesús, recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Jesús te bautiza con Espíritu Santo y fuego para que seas testigo. Gracias te doy, Señor, por lo que estás haciendo. Yo lo creo. Yo creo que hay una presencia tuya gloriosa llenando cada lugar, habitación, estudio, Señor, sala, alcoba, Señor, tu presencia llega allí por la fe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigue en oración, sigue conectado con el cielo y mañana nos vemos en este tiempo con el Espíritu Santo a través de nuestra plataforma Zoom. Bendiciones.